Hola chicos, hoy vamos a ver el segundo tema de la trigonometría y trata sobre triángulos rectángulos. Es bueno recordar antes que en conceptos anteriores, de los años anteriores, sabemos que la medida de los lados de un triángulo, eh, el, el lado más largo pues se llama hipotenusa y los otros dos se llaman catetos. Es bueno recordar eso para lo siguiente, porque el teorema de Pitágoras, que es una de las cosas que ya se vio, simplemente dice que un cateto al cuadrado más otro cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa, si lo si quieres ver así. La otra forma de ver lo mismo es decir que la suma de los cuadrados de los catetos es igual a la hipotenusa al cuadrado. Ahora esto ya sí es de la trigonometría, que es otra de las cosas que se cumplen en los triángulos rectángulos, que son las relaciones, las diferentes relaciones que existen entre los lados de un triángulo rectángulo. Vamos a suponer que tenemos este ángulo que es θ, que es el ángulo formado por uno de los catetos, por ejemplo x, y la hipotenusa. Es bueno, aunque sabemos que estos dos son los catetos, es bueno aclarar que cuando ya tenemos un ángulo definido, el cateto que está al frente de el ángulo se llama cateto opuesto y el que forma el ángulo con la hipotenusa se llama cateto adyacente. Entonces, una de las relaciones se define como seno del ángulo, que es la longitud del cateto opuesto al ángulo sobre la hipotenusa. O sea, en otras palabras, y sobre r. El coseno se define como la longitud del cateto adyacente sobre la hipotenusa, o sea, x sobre r. La tangente se define como la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente a ese ángulo θ. La cotangente es la inversa de la tangente, o sea que sería la longitud del cateto adyacente a θ sobre la longitud del cateto opuesto a θ. La inversa del coseno se llama secante. La secante sería la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto adyacente al ángulo, o sea, el que está pegado al ángulo. Y la inversa del seno se llama la cosecante, que sería la longitud de la hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto, que está al frente, opuesto al ángulo θ. En este caso sería entonces R sobre Y. Bueno, tenemos un taller, vamos a aterrizar esto un poco, tenemos un taller, en este caso son, a ver, estos, es un punto que tiene varios subpuntos y vamos a mirar los demás. Son 4 puntos en total entonces. Vamos a hacer algunos ejemplos de ese taller. Eh, Debe resolver todos los puntos del taller, de este taller, que no se hicieron aquí como ejemplos. Entonces vamos a resolver del primer punto el 1D. Dice, determinar el valor de las funciones trigonométricas de beta, o sea, de este ángulo beta, con los datos indicados en la figura. Se supone que lo único que conoces es la longitud de los catetos, que en este caso valen A. Lo que no conozco es la hipotenusa y debo conocer los valores de los tres lados para poder hablar de las funciones trigonométricas o de las relaciones trigonométricas. Entonces el primer paso es determinar h, o sea, la longitud de la hipotenusa. Esa hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. O sea que h a la 2 sería igual, sumando términos semejantes, 2 a 2. Sacando raíz cuadrada de h2, que es h, y de esta parte de aquí, el único que tiene raíz es a la 2, que es a, por la raíz de 2, que la vamos a trabajar, a dejar como radical. Entonces, ya teniendo los valores que los dos catetos miden a y el otro y la hipotenusa mide a por la raíz de 2, entonces ya podemos calcular todas las funciones. El seno dice que es el seno de beta, en este caso es el cateto opuesto, que sería a sobre la hipotenusa, que es a raíz de 2. Entonces a sobre a raíz de 2. Cancelamos las a's
y nos queda 1 sobre raíz de 2. Pero sabemos que nosotros no podemos dejar radicales en el denominador, o sea que tenemos que racionalizar. Racionalizar significa que esta expresión la vamos a multiplicar por la unidad, en este caso puede ser raíz de 2 sobre raíz de 2. Entonces quedaría raíz de 2 por 1, raíz de 2, y raíz de 2 por raíz de 2, que es raíz de 2 al cuadrado, o también puedo decir que es raíz de 2 elevado al cuadrado, que viene siendo 2. Entonces el seno de este ángulo beta, en este caso sería raíz de 2 sobre 2. El coseno de beta, el coseno es la longitud del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces volvería a ser A sobre A raíz de 2. Nos da exactamente igual a lo anterior, cancelando las A's, 1 sobre raíz de 2, y racionalizando sería raíz de 2 sobre 2. La tangente es cateto opuesto al ángulo opuesto, recuerde el que está al frente, sobre el cateto adyacente que es A. Cancelando A sobre A da 1. Ahora las inversas. La inversa del seno se llama la cosecante. Entonces la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, o sea sería A raíz de 2 sobre A. Cancelando nos queda raíz de 2 sobre 1, o sea simplemente raíz de 2. La inversa del coseno es la secante. La secante sería hipotenusa sobre el cateto adyacente a beta. Como quien dice, sería A raíz de 2 sobre A. Entonces nos quedaría cancelando otra vez raíz de 2 sobre 1, que es raíz de 2. Y la cotangente sería la longitud del cateto adyacente sobre la longitud del cateto opuesto. O sea que sería A sobre A, daría 1. Y ya tenemos el primer punto. El 1E dice lo siguiente, que tenemos un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es 13 centímetros y el cateto adyacente al ángulo beta vale 12. Entonces, como no conocemos la longitud del cateto opuesto, pues vamos a calcularla. Dice el teorema de Pitágoras que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado sería igual a la hipotenusa al cuadrado, que es lo que está aquí. Despejando y, que es lo que y al cuadrado, sería igual 13 por 13 es 169, y este 12 al cuadrado, que es 144, pasaría al otro lado a restar como 144 centímetros cuadrados. Entonces y a la 2 sería igual, al restar nos da 25 centímetros cuadrados. La raíz cuadrada de y a la 2 es y la raíz cuadrada de 25 centímetros cuadrados es 5 centímetros. Entonces ya tenemos la longitud del cateto opuesto. Ahora ya teniendo las tres medidas de los tres lados, podemos hallar todas las funciones. La primera es que el seno del ángulo beta sería el cateto opuesto, que en este caso es 5, sobre la hipotenusa, que es 13 centímetros. Cancelando centímetros nos da 5 sobre 13. El coseno sería la longitud del cateto adyacente, o sea el que está pegado al ángulo, sobre la hipotenusa, que es 13 centímetros. Cancelándose centímetros, tenemos que eso nos da 12 sobre 13. Pues no se pueden simplificar, por eso quedan así. La tangente sería la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente, o sea que serían 5 centímetros sobre 12 centímetros. Cancelando nos da 5 doceavos. Las inversas serían, la inversa del seno es la cosecante, que sería la hipotenusa, 13 centímetros, sobre el cateto, a la longitud del cateto opuesto a beta, que serían 5 centímetros. Cancelando centímetros nos da 13 quintos. La secante, que es la inversa del coseno, sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, o sea el que está pegado a beta. Cancelando centímetros nos daría 13 doceavos. Y la cotangente del ángulo beta, en este caso sería la longitud del cateto adyacente sobre la longitud del cateto opuesto, que es 5 centímetros. Cancelando y simplificando los centímetros nos daría 12 quintos. El 1F es el siguiente, nos dice que el ángulo beta ahora está en la parte superior, el ángulo agudo de la parte superior, nos dan el valor de la hipotenusa, que es de y nos dan la longitud del cateto adyacente, que es X. No conocemos el opuesto a beta, entonces esto vamos a calcularlo.
Según Pitágoras, entonces nos dice que este cateto al cuadrado, que es z al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, nos daría y al cuadrado. Como lo que necesito saber es la longitud del cateto opuesto, sería que z a la 2 sería igual a y a la 2 y este x a la 2 pasa al otro lado a restar. Luego la raíz cuadrada de z a la 2 es z y la raíz cuadrada de y2 menos x2 es la raíz cuadrada de y2 menos x2. Entonces ya conociendo los tres lados, ahora sí podemos calcular las funciones trigonométricas. El seno del ángulo beta sería la longitud del cateto opuesto, que es esto, sobre la hipotenusa. O sea, aquí no hay necesidad de racionalizar, ahí ya queda eso como está. El coseno de beta sería la longitud del cateto adyacente sobre la longitud de la hipotenusa, también queda así, no hay radicales en el denominador. La tangente sería la longitud del cateto opuesto, que es raíz cuadrada de y2 menos x2 sobre x. Ahora las inversas. La cosecante es la inversa del seno, entonces sería la hipotenusa sobre la longitud del cateto opuesto, o sea, sería invertir esta. Pero aquí tenemos el primer problema porque hay un radical en el denominador. Multiplicamos tanto arriba y abajo por la raíz cuadrada de y a la 2 menos x2. Entonces nos queda y por raíz cuadrada de y2 menos x2 sobre esta misma expresión por ella misma, o sea, al cuadrado. Y esto es igual a y raíz cuadrada de y2 menos x2 sobre, y cuando eleve esto al cuadrado, el exponente cancela el radical y solamente nos da la parte interna, que es y a la 2 menos x2. La secante es la inversa del coseno, entonces sería la hipotenusa sobre el cateto adyacente, entonces no hay problema aquí. La tangente sería la cotangente sería la inversa de la tangente, o sea que sería ahora x, que es la longitud del cateto adyacente sobre la longitud del cateto opuesto, que sería x, la inversa de esta, o sea sería x sobre raíz cuadrada. Tenemos el mismo problema que acá, entonces multiplicamos arriba y abajo por de la raíz cuadrada de y a la 2 menos x2, entonces queda x por raíz cuadrada de y a la 2 menos x2 sobre ese mismo radical al cuadrado, que simplificando nos daría x por la raíz cuadrada de y2 menos x2 sobre, aquí se pierde el radical con el exponente y nos daría solamente la parte interna, que es y a la 2 menos x2, y ya no nos quedan radicales en el denominador. El punto 2 dice, en un triángulo ABC rectángulo en B, entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo en B, o sea que aquí está el ángulo recto. El seno del ángulo B, seno del ángulo A, seno de este ángulo, sería 4/5, esa es la relación. Y me dicen que este lado de aquí vale 20 centímetros. Es bueno recordar algo. Cuando tenemos un triángulo ABC, los catetos, por ejemplo este cateto que vendría siendo el opuesto, que yo podría decir que el cateto opuesto al ángulo A es CB, también se lo nombra con la misma letra que tiene el ángulo opuesto, pero en minúsculas. O sea que este sería el lado A, pero este es el ángulo A. Lo mismo acá, el opuesto, el cateto opuesto al ángulo B sería la hipotenusa, o sea que recibe el nombre de B, pero en minúscula. Y análogamente pasa con la longitud del lado AB, que es es opuesto al ángulo C de acá arriba. Entonces llevaría esa misma letra opuesta, pero en minúsculas. Entonces sabemos que el seno del ángulo A me dicen que la relación es 4/5, pero también en este mismo triángulo el seno de A me dicen que es 4/5, que es igual al seno de este triángulo, que en letras sería A sobre B. Tomando esta última expresión, A vale 20 centímetros, entonces reemplazo A 20 centímetros sobre B sería igual a 4/5. Multiplicando en cruz quedaría que 4B es igual a 20 centímetros por 5, que es 100. Luego B
sería a 100 dividido entre 4 que nos da 25 centímetros. Entonces en ese otro triángulo donde uno de los catetos mide 20 centímetros, la hipotenusa en ese caso vendría siendo 25, para que el seno al simplificarlo nos diera otra vez los 4/5 iniciales. Ahora ya teniendo el lado B y teniendo el lado A por Pitágoras podemos calcular el lado C. Entonces diríamos que C a la 2, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado, sería igual a la hipotenusa, que ya sabemos que es 25 elevado al cuadrado. Entonces C a la 2 sería 25 al cuadrado de 625, y estos 20 al cuadrado, que son 400 centímetros cuadrados, pasan al otro lado a restar. Luego, sacando raíz cuadrada, C, raíz cuadrada de C a la 2 es C, y la raíz cuadrada de la resta de estas dos cosas, que es 225 centímetros cuadrados. O sea que C sería, y la raíz cuadrada de 225 es 15 centímetros. Ahora sí podemos hablar de las funciones, de las diferentes funciones del ángulo A. O también podríamos probar de una vez que en ese nuevo triángulo que estamos hablando, el seno de A estaría definido como A sobre B, y el seno sería, uno de los catetos me dice que vale 20, y la hipotenusa sabemos que es 25 centímetros, la hipotenusa, que es B. Simplificando, cancelando los centímetros y simplificando, vemos que sí están en la relación de 4 a 5. El punto 3F, el punto 3 nos dice determinar el valor de las 5 funciones trigonométricas restantes del ángulo beta de un triángulo rectángulo psi. Entonces el primero nos dice que el 3F nos dice que la secante de beta es igual a raíz de 6. Ya tenemos la secante del ángulo, necesitamos encontrar las otras 5. Entonces, sabemos que secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, querría decir que raíz de 6 sería la hipotenusa y 1 sería el cateto adyacente. Nos faltaría encontrar el cateto opuesto. Entonces sería y a la 2 más 1 al cuadrado, sería la hipotenusa al cuadrado. Esto nos daría que y2 sería raíz de 6 al cuadrado es 6, y 1 al cuadrado es 1, que cuando pasa al otro lado nos queda menos 1, o sea que y solita sería la raíz de la diferencia de esto, que es 5. Entonces ya encontramos la longitud del cateto opuesto. Entonces, ¿cuáles nos falta? Nos falta el seno de beta, por ejemplo. Entonces el seno de beta sería y, que es raíz de 5, sobre raíz de 6. Para quitar este raíz de 6 del denominador, multiplicamos arriba y abajo por la unidad, en este caso por raíz de 6 arriba y por raíz de 6 abajo. Entonces queda raíz de 5 por raíz de 6 es raíz de 30, y raíz de 6 por raíz de 6 es raíz de 6 al cuadrado, que es 6, y ya lo tenemos racionalizado. El coseno sería cateto adyacente a beta sobre la hipotenusa, que es 1 sobre raíz de 6. Multiplicamos arriba y abajo por el denominador, que es raíz de 6, y nos quedaría raíz de 6 sobre raíz de 6 al cuadrado, que es 6. La tangente de beta es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente, o sea que quedaría raíz de 5 sobre 1, que eso es raíz de 5. La cosecante es la inversa del seno, entonces tendríamos que la cosecante sería raíz de 6, que es la hipotenusa, sobre la longitud del cateto opuesto, que es raíz de 5. En este caso multiplicamos arriba y abajo por raíz de 5 y nos queda raíz de 6 por raíz de 5, que es raíz de 30, y raíz de 5 por raíz de 5, que es raíz de 5 al cuadrado, que sería 5. La secante pues ya la teníamos, pero pues de todas maneras volví a escribirla. Y la cotangente, que es otra de las que nos faltaba, la cotangente es la longitud del cateto adyacente, o sea el que está pegado a beta, sobre la longitud del cateto opuesto, que es y, o sea raíz de 5, quedaría 1 sobre raíz de 5. Multiplicando arriba y abajo por raíz de 5, nos queda 1 por raíz de 5 es raíz de 5, y raíz de 5 por el otro raíz de 5 nos daría raíz de 5 al cuadrado, que sería 5. El 3G
dice que la secante del ángulo beta es x sobre y, o sea que conocemos la hipotenusa porque la secante que es hipotenusa sobre cateto, la secante es la hipotenusa sobre cateto adyacente, o sea que el cateto adyacente, o sea pegado a beta, es y. Nos faltaría encontrar el cateto opuesto, entonces vamos a encontrar z. Entonces ese cateto al cuadrado más el otro cateto que es y al cuadrado nos daría la hipotenusa que es x al cuadrado. Ese z al cuadrado sería x2 y este y2 pasa al otro lado como menos y2. Luego la raíz cuadrada de z a la 2 es z, sería igual a la raíz cuadrada de x2 menos y a la 2. Entonces ya teniendo todos los valores, teniendo que la hipotenusa es x, que el cateto adyacente es y que la longitud del cateto opuesto es raíz cuadrada de x2 menos y2, empezamos a calcular las funciones. El seno es de beta, sería el cateto opuesto, que es raíz cuadrada de x2 menos y2 sobre la hipotenusa que es x. Entonces, el coseno sería, el coseno de beta sería, entonces el coseno de beta sería la longitud del cateto adyacente sobre la longitud de la hipotenusa, que sería y sobre x. La tangente sería el cateto opuesto, que sería raíz cuadrada de x2 menos y2 sobre la longitud del cateto adyacente. Entonces no tenemos problema porque no hay radical en el denominador. La cosecante es la inversa del seno, entonces sería la longitud de la hipotenusa dividido entre la longitud del cateto opuesto a beta. Entonces sería x sobre la raíz cuadrada de x2 menos y2. Multiplicando arriba y abajo por el radical, nos queda x por raíz cuadrada de x2 menos y2 sobre ese radical elevado al cuadrado. El exponente se cancela con el radical y nos quedaría x por la raíz cuadrada de x2 menos y2 sobre x2 menos y2. La secante pues ya me la habían dado, que sería la secante la hipotenusa, que por eso lo colocamos desde el principio, sobre la longitud del cateto adyacente. Y la cotangente, que es la inversa de la tangente, sería esto al invertido, o sea, sería la longitud del cateto adyacente, que es y, cateto adyacente, el que está pegado, sobre la longitud del cateto opuesto, que es este radical. Y sobre raíz cuadrada de x2 menos y2. Multiplicando arriba y abajo por la raíz cuadrada de x2 menos y2, nos queda y por la raíz cuadrada de y2 menos x2 sobre este mismo radical pero elevado al cuadrado. Simplificando ya exponente con el radical, nos quedaría y por la raíz cuadrada de y2 menos x2 sobre x2 menos y2. El punto 3h. Dicen que la tangente del ángulo beta, dibujamos un triángulo rectángulo, vamos a pintar este del ángulo beta, puede ser el menor, uno de los agudos, perdón. Entonces la tangente sería la longitud del cateto opuesto, por eso el opuesto sería 3x, y la longitud del cateto adyacente sería 4, por eso 3x va aquí y 4 va acá. Nos quedaría faltando el valor de la hipotenusa, y la hipotenusa sería igual a la suma de los cuadrados de un cateto al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado. Entonces z2 sería, al elevar 3x al cuadrado, nos da 9x2, y 4 al cuadrado es 16. Luego z solo sería la raíz cuadrada de toda esta expresión, que es 9x2 más 16, raíz cuadrada de 9x2 más 16. Ahora sí, ya te podemos calcular las funciones. El seno de beta es cateto opuesto, que es 3x, sobre la hipotenusa, que es raíz cuadrada de 9x2 más 16. Como tenemos radical en el denominador, multiplicamos arriba y abajo por todo el radical. Nos queda 3x por la raíz cuadrada de 9x2 más 16 sobre la raíz cuadrada de 9x2 más 16 elevado al cuadrado. Simplificando radicales, entonces nos queda al final 3x por la raíz cuadrada de 9x2 más 16 sobre la parte interna, que es 9x2 más 16. De una vez hagamos la cosecante. La cosecante es la inversa del seno. Entonces sería en este caso
la longitud de la hipotenusa, que es la hipotenusa, sobre la longitud del cateto opuesto. Aquí no hay necesidad de racionalizar porque no tenemos radicales en el denominador. El coseno de beta sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, entonces sería 4 sobre la raíz cuadrada de 9x2 más 16. Multiplicando arriba y abajo por este radical, nos queda 4 por la raíz cuadrada de 9x2 más 16 sobre esa misma expresión elevada al cuadrado. Simplificando el exponente con el radical, nos quedaría 4 por la raíz de 9x2 más 16 sobre la parte interna que es 9x2 más 16. De una vez saquemos la secante, que sería la inversa del coseno. Sería raíz cuadrada de 9x2 más 16, o sea, la hipotenusa sobre el cateto adyacente, que es 4. Aquí tampoco necesitamos racionalizar. La tangente, pues ya nos los habían dado, pues volvamos a escribir. Y la cotangente, que es su inversa, sería invertir esto, que sería decir cateto adyacente sobre el cateto opuesto, que es 3x. El punto 4 dice demostrar utilizando las definiciones de las funciones trigonométricas para un ángulo agudo θ de un triángulo rectángulo que, el 4c dice que la secante de θ se puede escribir como 1 sobre coseno de θ. Vamos a hacerla en dos partes y esta parte pues es muy interesante porque más adelante cuando veamos identidades trigonométricas ese es el proceso que se utiliza. Entonces, primero veamos la primera parte. ¿Qué es secante? Secante es la longitud del cateto opuesto sobre la longitud del cateto adyacente, que sería c sobre b. Ahora analicemos esta otra expresión. 1 sobre el coseno de θ. Entonces, este 1 lo podemos escribir como 1 dividido 1 sobre, que esta es la raya principal, el coseno sería el cateto adyacente sobre la longitud del cateto opuesto, b sobre c. Aplicando que producto de medios igual a producto de extremos, entonces c pasa a multiplicar a 1, queda c, y b pasa a 1 pasa a multiplicar la b, que sería b. Vemos que la secante de θ nos dio c sobre b y que 1 sobre coseno de θ también nos dio c sobre b. Quiere decir que si esta expresión y esta son iguales, pero esta es igual a esta y esta es igual a esta, puedo decir que estas dos expresiones son idénticas. Y la última expresión nos dice que la 4e dice demostrar que el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Más adelante veremos que esta es una de las identidades fundamentales. Ahora, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Que cuando tenemos el seno al cuadrado de una función, lo debemos entender que primero le sacamos el seno del ángulo y lo que nos dé lo elevamos al cuadrado. Quiere decir que el seno de θ aquí sería a sobre c, pero como está al cuadrado, lo elevamos al cuadrado. El coseno de θ sería el cateto adyacente sobre la hipotenusa, pero como está al cuadrado, elevamos al cuadrado y eso debería ser igual a lo que está acá, que es 1. Entonces seguimos trabajando todo el lado izquierdo. Al elevar aquí nos da a a la 2 sobre c a la 2 más, al elevar este b sobre c al cuadrado daría b a la 2 sobre c a la 2. Y eso debería ser igual a 1. Entonces, sacando como un denominador c a la 2 dividido entre c a la 2 da 1 por a la 2 más c a la 2 dividido entre c a la 2 nos da 1 por b a la 2, Nos daría a la 2 más b a la 2 sobre c a la 2. Y eso debería ser igual a lo que está al otro lado. Pero por Pitágoras sabemos que a la 2, un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es la hipotenusa al cuadrado. Quiere decir que a la 2 más b a la 2 es lo mismo que decir c a la 2. Que dividido entre c a la 2 nos debería dar lo que está al otro lado. Y efectivamente simplificando aquí nos da que 1 es igual a 1, lo que significa que era lo que queríamos demostrar.